Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles después de mucho tiempo un nuevo capítulo de este manga. Lamento la demora, pero estaba pasando por muchos problemas y no tenía tiempo para ocuparme de los vídeos. Espero que apoyen mi contenido nuevamente ya que aspiro a llegar a los 10K hasta el final del año. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin más que decir, comencemos. Mientras tanto, en el culto del demonio del inframundo estarían reunidos varios ancianos. Don Tontian, el líder del culto, preguntaría que si Li Qingxi aún no había sido capturado después de tanto tiempo. Uno de los ancianos dijo que Li Qingxi debe haber regresado deliberadamente a la secta de Jade Puro para desviar la mayor parte de su atención y era mejor ignorarlo y atacar directamente a la secta de Jade Puro. Todos los ancianos estarían discutiendo sobre atacar a la secta de Jade Puro. Su líder les diría que no debían precipitarse ya que habían invertido mucho en Chen Santian, la secta de Jade Puro, que estaba sufriendo daños y no se echaría para atrás. Esa vez sería diferente, ya que él estaba a punto de atravesar al reino de la formación del alma y si tenía éxito la lucha contra la secta de Jade Puro sería una victoria sencilla. Todos los ancianos alrededor se sorprenderían de esas palabras y le preguntarían que si estaba seguro. El líder del culto diría que llevaba décadas preparándose para eso y estaba un 90% seguro, solo tenían que esperar otros 30 años. Todos los ancianos explotarían en la alegría diciendo que podían esperar 30 años para acabar con la secta de Jade Puro y con todos sus discípulos. Uno de los ancianos diría que la secta de Jade Puro solo debía esperar su destrucción y debían disfrutar el tiempo de descanso que les queda. Mientras tanto, el prota, con sus ojos brillando de alegría, diría que han pasado 10 años y siente que se ha fortalecido cada día en los últimos años y siente que el reino de la formación del alma está cada vez más cerca. Sus raíces de trueno y de viento estaban en el 9º nivel, su raíz de fuego estaba en el 3er nivel mientras las otras estaban en el 1er nivel. Mientras saltaba de alegría diría que estaba muy contento. Su hermana mayor se uniría a su alegría diciendo que había venido a visitarlo. El prota reaccionaría y le preguntaría que cómo había entrado. Esta diría que ella misma había puesto la formación, así que, por supuesto, puede entrar. Le diría que había traído algunos tesoros que se puede plantar en el estanque para aumentar aún más el ki espiritual de la cueva y en el futuro era probable que su cueva se convierta en la cueva con el mejor ki espiritual de la secta. El prota, mientras hacía una reverencia, le agradecería. Joer le diría que no le dé las gracias ya que todo era un regalo de su maestra y ella solo estaba ayudando con algunos trabajos manuales. El prota diría en su mente que su maestra es la mejor. Joer lo sacaría de sus pensamientos diciéndole que mientras él estaba recluido, el pico de Jade Sereno acogió unos nuevos discípulos. Su subalterno Tielao había llegado a su fin hace 2 años, murió mientras dormía. El prota se exaltaría mucho al escuchar sobre la muerte de Tielao. Joer diría que las calificaciones de Tielao eran demasiado bajas y su vida útil se agotó, pero antes de morir quería verlo. Eso es lo que dijo su estudiante de alquimia. El prota preguntaría que por qué quería verlo. Joer diría que no lo sabía porque no estaba muy cerca de él. El prota centrista sería al recordar al anciano. Recordando que la edad de 6 años los esclavos están informándole a Tielao que los padres del prota lo habían abandonado. Le preguntarían al anciano que se debían buscar a sus padres. El anciano diría que si sus padres habían ido, que se haga cargo del trabajo de ellos. La tierra aún necesitaba ser tratada. Los esclavos serían que el prota aún era muy pequeño para hacer ese trabajo pesado. El anciano diría que haga lo que pueda ya que eso era mejor que morirse de hambre fuera. El prota diría que mirando hacia atrás había momentos en los que ese anciano era mezquino, sin embargo durante todos esos años nunca le hizo daño y hasta lo crió. Para ser honesto, él solía odiar al viejo en el pasado, pero si no fuera por su ayuda él no estaría ahí.
tal vez era el camino de la cultivación. Todo tiene causa y efecto. Algunos se van rápidamente dejando solo una atmósfera melancólica. El prota le diría de forma serena a su hermana mayor que debe trabajar duro para cultivar porque si ella también muere se sentiría muy perdido. Está con una sonrisa en la cara, diría que pensaba que no le importaba. Pasados unos momentos le diría que ya se habían plantado las hierbas espirituales y era momento de cultivar. Joer diría que se esforzaría por acompañarlo en el camino del cultivo. El producto se quedaría en una esquina de su cueva con una atmósfera melancólica apretando sus puños y escribiría el nombre del anciano, y le desearía que en su próxima vida forme una buena familia. Pasarían otros 10 años incluso sin la ayuda de las píldoras. Todas las raíces espirituales excepto las de tierra y madera habían alcanzado el 9º nivel del reino del núcleo dorado. Y a medida que se aproximaba el cumpleaños de Hanyu, el sistema publicaría una nueva función, la cual sería la función de prueba de simulación. Esta prueba de simulación puede determinar los parámetros de cultivo y fuerza de su oponente en un combate similar. También podría detectar seres vivos en un radio de 100 millas y realizar simulaciones con ellos. El resultado de la batalla no afectaría el estado físico elemental del oponente y el número de usos era ilimitado. El porta saltaría de la emoción diciendo que era genial que no haya repercusiones como lesiones y esa habilidad era definitivamente como hacer trampa. Mientras presionaba en sí para activar la simulación pensaría que no sabía cuán fuerte era y ahora podría saberlo. El sistema comenzaría a emitir una intensa luz que cegaría al prota. El prota se encontraría en un lugar totalmente vacío, pensaría que se encontraba en un sueño, se preguntaría que si acaso estaba inconsciente. El sistema le mostraría una tabla con los oponentes que podía elegir. El prota pensaría que era extraño luchar con la gente de su lado, así que elegiría al más fuerte. El prota elegiría a su maestro Aceptan, el cual se encontraba en el 8º nivel del reino del alma naciente. Se sorprendería al ver lo similares que eran, y antes de que el prota pudiera decir algo el maestro de secta se pondría tras él. Se sorprendería al ver lo rápido que era. El prota, usando su habilidad de 7 pasos, esquivaría sus ataques, pensaría que la simulación no tiene ninguna virtud marcial y atacaba al instante sin previo aviso en su apogeo. Pensaría que tiene que darlo todo y utilizaría su técnica de la espada de las 3 sombras puras lanzando un ataque directo contra su maestro de secta. Reporte se sorprendería que su técnica no haya tenido ningún efecto sobre él, pensaría que era demasiado musculoso y al parecer ese cuerpo dorado era la técnica de la constelación celestial. Y se lanzaría nuevamente al ataque con su sello de expulsión de los 9 dragones, impactando de lleno contra su maestro. Luego comenzarían a intercambiar golpes consecutivamente destrozando la sala blanca. Múltiples explosiones se verían por todos lados debido al enfrentamiento de esas dos bestias. El prota pensaría que su sello de expulsión del demonio de los 9 dragones era extremadamente poderoso ya que obligó al maestro de secta hasta ese estado, y pensaría que parece que todavía es demasiado difícil para él luchar contra un 8º nivel del alma naciente ya que solo podía hacerlo retroceder pero no vencerlo. El sistema parecería a un lado suyo preguntándolo que si quería bajar la fuerza de su oponente era ajustable hasta el 1er reino del alma naciente. El prota pensaría que la simulación era cada vez más interesante. Mientras tanto, en el salón de la secta el anciano del pico de trueno estaría preguntando que si lo que decían era verdad. El maestro de secta diría que Duan Tontian había superado la tribulación celestial y ahora estaba estabilizando su cultivo ya que había logrado alcanzar el reino de la formación del alma. Todos los presentes comenzarían a ponerse nerviosos al no saber cómo se enfrentarían a él. Una de las presentes preguntaría que dónde está el maestro y si ya no había cultivado su esencia del alma debería estar pronto en el reino de la formación del alma. Li Qingxi diría que la esencia del alma es solo un poder místico y alcanzar el reino de la formación del alma sería muy difícil. El anciano del pico de trueno diría nervioso que aún tenían la opción de pedir ayuda.
Li Qingxi mencionaría que había enviado cartas a varias sectas pidiendo ayuda pero ninguna había respondido, y si solo el maestro de estuviera ahí su poder ya habría alcanzado el nivel medio de la formación del alma pero se había ido hace muchos años y no había vuelto así que era imposible contactarlo, así que el gran anciano y él se quedarían a detener a Duan Tongtian cuando llegue el momento. Todos se sorprenderían al escuchar eso. Li Qingxi diría que era la única opción ya que con la base de cultivo de ellos sería inútil que se quedaran a luchar. Y diría que se olviden por un momento de Duan Tongtian ya que ni siquiera uno de ellos podía romper su cuerpo dorado de la constelación celestial por lo que debería de entender que su técnica era la más fuerte de la secta de Jade. Puro así que debería poder enfrentar a Duan Tongtian, mientras tanto el prota en su simulación había logrado romper en pedazos el cuerpo dorado de la constelación celestial en el quinto nivel del alma naciente. 10 años después en la cueva del prota se generaría una terrible tribulación celestial la cual habría sido generada por el prota el cual estaba ascendiendo al reino del alma naciente. En esos últimos 10 años el prota había llevado todas sus raíces espirituales a la novena etapa del núcleo dorado y haría su mayor esfuerzo para alcanzar el reino del alma naciente. Dentro de la lejanía se escucharía a alguien que lo llamaba hermano menor la cual sería Yuer la cual había ido a informarle que el culto diabólico había comenzado su invasión preguntarse cuenta que estaba pasando por la tribulación celestial pensaría que no debía interrumpir su avance hacia lo que ella pensaba la tribulación del núcleo dorado. Está un poco nerviosa pensaría que es el culto del inframundo invade ese camino e interrumpe su tribulación celestial el prota se vería severamente afectado, y pensaría que no podía dejar que eso suceda y como hermana mayor debía proteger al prota aunque sería difícil protegerlo con su fuerza actual. Y cuando salga de su tribulación los llevaría de inmediato a la secta interna para que se esconda y hasta ese momento se quedaría a su lado para protegerlo, suspirando diría que porque tuvo que enamorarse de él. 10 días después miles de discípulos de la secta del inframundo empezarían a ir hacia la secta, Yuer se daría cuenta de sus auras y diría que si acaso ya estaban ahí, pero se daría cuenta que venían del pico principal y estaban atacando del otro lado afortunadamente habían evitado por completo la cueva del prota. Y con una mirada seria pensaría que sería malo llevarlo de vuelta a la secta interna en ese momento. Mientras subía en su espada diría que en realidad eso podía ser bueno y siempre y cuando su hermano menor no deje la cueva estaría a salvo. Se disculparía por irse pero debía ir a ayudar a su maestra ya que había prometido vivir y morir juntos, y, mientras se iba en su espada le diría mentalmente al prota que se quede en su cueva. Unos momentos después, el prota avanzaría exitosamente hacia el reino del alma naciente pensando que ese reino se siente dominante incluso la técnica de los 6 caminos de la reencarnación había evolucionado. Diría que el alma naciente es un camino para que uno se conecte con el cielo y la tierra y para que los 5 sentidos obtengan un poder ilimitado. Todas las raíces espirituales se fusionan y los 6 elementos del poder espiritual se unifican en un nuevo y poderoso poder espiritual nombrado los 6 caminos del poder espiritual. Y a partir de ese momento se puede absorber directamente la energía espiritual del cielo y la tierra y no era necesario cultivar sus raíces por separado solo absorber el ki espiritual para las raíces espirituales de cultivo de los 6 caminos sería más eficiente. El sistema se mostraría felicitándolo por haber llegado al reino del alma naciente y ya que había elegido el camino de la espada obtendría la técnica del Dao de la espada celestial y espada fantasmal castigadora del cielo. El prota se sorprendería de gran manera al ver que su esperanza de vida había llegado a los 998 años. En ese momento el sistema le notificaría que la secta de Jade Puro estaba siendo atacada por el culto del demonio del inframundo. El prota se sorprendería y diría que entonces debería irse, pero le llegaría otra notificación del sistema deteniéndolo.
La cual sería que si quería iniciar una prueba de simulación contra el más fuerte del culto enemigo, el cual estaba en el primer nivel del reino de la formación del alma, el prota pensaría que la formación del alma es algo que la secta de Jade puro no puede resistir. Pensaría que debería calmarse primero, ya que se había enfrentado a un cultivador del reino del alma naciente cuando estaba en el núcleo dorado, y en ese momento podría tener una oportunidad contra el de la formación del alma, y presionaría el sistema para dar inicio a la prueba de simulación. Mientras tanto, los discípulos de la secta estarían siendo apaleados por los del culto demoníaco. El anciano del camino diabólico estaría buscando al prota para obtener su venganza, diciendo que los de la secta de Jade puro de verdad eran una basura. Y mirando hacia el horizonte diría que por parte del líder del culto pronto terminaría con la secta, y jactándose de su poder les diré a sus discípulos que acaben con todos los de la secta de Jade puro. Diría que si el prota no puede ser encontrado, entonces tomaría a los discípulos de la secta de Jade puro como tributo para vengar la muerte de su discípulo. Mientras tanto, la prueba de simulación sería completada en tan solo 1 minuto. El prota estaría en un estado completamente sombrío, con una cara sin emoción alguna, mencionando que si en verdad eso era todo. Gracias por llegar hasta el final de mi video. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte y darle like al video, ya que eso me motiva a seguir creando contenido. Bueno, sin más que decir, nos veremos en el próximo video. Adiós.